Habréis oído montones de veces eso de que la electrónica ha hecho de los Fórmula 1 coches fáciles de conducir, de los propulsión trasera coches muy seguros o que salvan muchas vidas. Y todo eso es cierto, gracias sobre todo a los sistemas de control de estabilidad. Pero, ¿sabes cómo funcionan? Te lo vamos a explicar en detalle. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Vamos a explicar cómo funciona un control de estabilidad, pero os aseguro que va a ser muy fácil de entender. Todos los sistemas que influyen en la conducción de un coche requieren tres cosas. Primero, saber qué pasa. Segundo, tener un elemento que piense y decida. Y tercero, tener la posibilidad de influir en la conducción. A ver, esto no os descubro nada nuevo, es exactamente lo mismo que hace un conductor o un piloto, que recibe información, decide qué hay que hacer y lo hace. Pues un sistema electrónico necesita lo mismo, esos tres pasos. Sabéis que Niki Lauda decía que era un buen piloto porque tenía, literalmente lo decía él, un trasero muy sensible. Los que habéis visto la película Rush, si no la habéis visto, os lo recomiendo, pues seguro que os acordáis de esa escena donde va en el coche con la que será después su mujer y está ligando con ella y le dice que tiene un trasero muy sensible. A mí esa escena dudo mucho que fuera así porque no me imagino ligar con una chica diciéndole que tienes el trasero muy sensible. Pero bueno, lo cierto es que Niki Lauda, no sé si por su trasero o no, pero era un piloto con una especial sensibilidad. Pero no nos desviemos del asunto. Vamos a seguir hablando de nuestro control de estabilidad. El control de estabilidad necesita saber qué está pasando y para eso tiene un montón de sensores que le informan de lo que pasa en determinados puntos. Luego necesita una CPU, para entendernos, un ordenador potente para gestionar todos esos datos. Y luego necesita los elementos mecánicos, eléctricos, hidráulicos o neumáticos para poder intervenir en la conducción. Yo os recomiendo que si no lo habéis visto, echéis un vistazo al vídeo sobre ABS, porque tiene mucho que ver con esto. En ese vídeo contábamos que el ABS sencillamente lo que tenía eran unos sensores que detectan cuando una rueda está a punto de bloquearse y cuando está a punto de bloquearse disminuían la presión sobre la rueda, sobre el freno, ¿no? Más o menos lo que hace un conductor, que cuando detecta que se va a bloquear, pues levanta un poco el pie del freno. Está claro que cuanto más información tenga y más rápido la gestione, más eficazmente podrá actuar. Como os decía, es exactamente lo mismo que hace un conductor, porque un conductor lo que tiene son sensores, como decía Lauda, tenía ese trasero sensible. Bueno, pues influye. El oído sobre todo influye por el sentido del equilibrio, aunque también es bueno oír el motor. La vista es obvio y el tacto, pues ya lo he contado. En este caso el olfato y el gusto pintan poco, ¿no? Pero al final lo que hace un piloto es que un conductor, a través de sus sensores, que son sus sentidos, le llegan al cerebro toda esa información y él decide lo que tiene que hacer. Os decía que un ABS frena mejor que el mejor piloto. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque al final un piloto detecta el bloqueo no en la rueda, sino detecta por la consecuencia del bloqueo, es decir, ya cuando el bloqueo se ha producido. Y además, él tiene un solo elemento, un pedal de freno, para reducir la presión. Un ABS no, un ABS detecta el bloqueo incluso antes de que se produzca. Pero es que además puede levantar, aligerar o presionar menos el freno en una rueda, pero no en las demás, con lo cual consigue la máxima frenada posible. Después del ABS, el sistema de control, el sistema antibloqueo de frenos, pues llegó el ASR. El ASR o el TCS, que significa, lo voy a mirar que no me quiero equivocar, Anti-Slip Regulation o TCS, Traction Control System. Bueno, al final la cosa era muy fácil porque si ya el coche sabía si la rueda iba a bloquearse, cada una de las ruedas, porque tenía sensores, también sabía si estaba a punto de embalarse, iba a patinar. Ya el coche lo sabía, entonces fue muy fácil. Lo único que hicieron fue poner un sistema que cuando detectaba que el coche, una de las ruedas empezaba a embalarse o se empezaba a derrapar, actuaba sobre el acelerador y dejaba de acelerar el coche. Bueno, era muy eficaz, sobre todo en los propulsión trasera, porque evitaba pues, que el coche hiciera un trompo, por ejemplo, sin entrarse una glorieta mojada y cosas de este estilo, acelerar muy bruscamente, pero al principio eran muy toscos. ¿Por qué? Tanto el ABS como el ASR eran muy toscos porque para que funcione muy bien tienen que pasar varias cosas. Una,
que los sensores manden mucha información y muy rápido. 2, que la centralita las pueda gestionar muy rápidamente. Y 3, que la actuación sobre lo que sea, ya sea los frenos o el acelerador, sea muy rápida. En el caso de la SR, el acelerador, los aceleradores wireless, que bueno, para los que no lo sepáis, es que en vez de ir un cable que va a la mariposa o a la inyección, sencillamente tú en el acelerador es un potenciómetro que dice a la centralita lo que quieres correr y es ella la que hace que se inyecte más gasolina o lo que sea. Realmente, al ser un sistema electrónico, es muy fácil implementar una SR. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que os vais a aclarar la cabeza después de la ducha y tenéis el grifo a tope y no queréis tanta agua. Pues, ¿qué haces? Reduces a la mitad el caudal de agua. Pero tú imagínate que eres un ABS de los primeros. ¿Y qué haces? Pues para conseguir la mitad de agua, lo que haces es que la mitad del tiempo está cerrado el grifo y la otra mitad está abierto. Al final consigues la mitad de caudal, pero ese ahora te lo doy todo, ahora no te doy nada, es lo que pasaba en los primeros ABS. Seguro que muchos de vosotros habéis conducido coches con los primeros ABS, que cuando frenabas y entraba el ABS, claramente se notaba una vibración en el pedal, porque podían hacer 2 o 3 lecturas por segundo, o sea, levantar el pie del freno, digamos que 2 o 3 veces por segundo, muy poco. Hoy día son decenas. Y además es que hoy en día no es abro o cierro, sino que pueden regular el caudal del freno, con lo cual es mucho más fino, son mucho más refinados. Los primitivos eran muy toscos y yo recuerdo una anécdota de una prueba que escribí, porque era el primer coche que yo probaba que tenía ABS y ASR, era un Mercedes SL. Bueno, el coche le puse muy bien porque era un coche potente, de propulsión trasera y que gracias a estos sistemas de ayuda electrónica pues era un coche bastante seguro. La prueba la puse bien, pero hice un recuadrito que se me ocurrió titularlo ¿el coche inteligente o el coche listillo? ¿Por qué? Porque era tan tosco, o sea, tú frenabas y notabas, cuando yo se iba a bloquear, notabas claramente en el pedal del freno, clac, 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 como frenaba y dejaba de frenar, pero es que pasaba lo mismo cuando ibas a derrapar, acelerabas a propósito, en tierra, el coche empezaba a derrapar y de repente cortaba. Y de repente volvía a acelerar. Era todo muy tosco. Y realmente parecía que el coche, en vez de corregirte, te estaba regañando. Te estaba diciendo, ¿pero qué haces, hombre? No aceleres tanto, no frenes tanto. Todo esto ha cambiado. Y hoy día hay sistemas, bueno, ya hablaré más adelante del sistema de, por ejemplo, de Porsche, extraordinariamente refinados y que casi ni te das cuenta de que te están ayudando. Los sistemas de antibloqueo de frenos y de control de tracción fueron los padres de los controles de estabilidad. También tienen muchos nombres, aquí me he apuntado algunos. Hay quien le llama ESP, Electronic Stability Program, otras ESC, Electronic Stability Control, otras VSC, Vehicle Stability Control y otras muchas denominaciones que ya ni me acuerdo, fruto de la mente calenturienta de los creativos de marketing que son una lacra para la humanidad. Bueno, esto es broma, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces se inventan un montón de siglas cuando lo suyo sería unificar. Hay muchos tipos de controles de estabilidad. Todos funcionan más o menos igual, pero hay más elaborados y menos. Y todos son muy interesantes. Pero hay coches modestos que ya tienen control de estabilidad, hay deportivos de campanillas que tienen control de estabilidad, hay coches de competición que tienen control de estabilidad, pero todos tienen una característica en común que se puede resumir en 2 palabras: salvan vidas. Y además son muy buenos. Os decía que un piloto no gana a un ABS y ganar a un coche con control de estabilidad sin control de estabilidad no es fácil. Yo recuerdo en un curso que estábamos hablando precisamente de estos temas y había uno de los monitores que habían contratado, un chico jovencito, pilotillo, tal. Él decía que no, yo esto lo haría mejor sin control de estabilidad. En la prueba era un slalom, lo que llamamos slalom asimétrico, que es los conos no están a la misma distancia, sino que varían, que parece una tontería, pero te cambia mucho las referencias. Bueno, recuerdo que cuando habíamos acabado el curso, él se iba a quedar a recoger y le vi que iba a hacer el slalom y claro, y él dijo, bueno, lo voy a hacer sin control de estabilidad. Bueno, hizo varios intentos y fue incapaz, no ya de hacerlo tan bien como con el control de estabilidad, sino siquiera de hacerlo. Es cierto que era un slalom asimétrico, en mojado, que no era fácil, pero realmente no somos conscientes de lo mucho que nos ayuda un control de estabilidad. Os voy a explicar las bases de cómo funcionan todos los sistemas de control de estabilidad. Ya en otro vídeo contaremos que hay algunos que tienen mejoras, hay coches que tienen diversos programas, diversos niveles, pero todos, o sea, el sistema básico es el mismo para todos. Como os decía, se basa en 3 cosas.
Recoger la información, gestionarla y actuar. ¿Cómo recoge el coche la información? Bueno, pues con los sensores, con diversos tipos de sensores. Los más importantes, me los apunto aquí que no se me olvide ninguno. Los sensores de giro de las ruedas. Me refiero a lo que giran las ruedas sobre su eje. Estos sensores, como os decía, es muy importante porque no solo saben la velocidad de giro de las ruedas, no solo pueden comparar el ordenador, la CPU, la velocidad de giro de unas con otras, sino que además detectan que la rueda comienza a decelerarse o que comienza a acelerarse bruscamente, lo cual da a entender que o la rueda se va a bloquear o va a derrapar. Todo esto te lo dicen los sensores de giro de las ruedas. Luego tenemos el sensor de la posición del acelerador. Esto ya lo he comentado en un vídeo. Pasa lo mismo, el sensor no solo te dice la posición donde estás, sino de dónde vienes. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo, imaginar que el sensor detecta que no estás pisando el acelerador. Bueno, pues ¿por qué puede ser? Bueno, pues detecta que si llevas un buen rato sin pisarlo, es porque va a ser una bajada, o porque el semáforo se ha puesto en rojo, o por lo que sea, no necesitas acelerar. Pero no es lo mismo que no pises el acelerador cuando instantes antes estabas acelerando mucho. Entonces el sensor detecta que de repente quieres dejar de acelerar. Puede ser por un obstáculo, te has tragado una curva, lo que sea. No es lo mismo. Los sensores detectan también estas particularidades. Hay un sensor del uso del freno. No me voy a extender con esto, es lo mismo. No solo detecta la presión de frenado, sino también si de repente es un patadón al freno o estamos pisando suavemente. Sensor de giro de la dirección, que, repito lo mismo, no solo te dice dónde está la dirección, sino te dice de dónde vienes, si estás girando suavemente o si has pegado un volantazo. El giróscopo o control de guiñada. Este es un poquito más complejo de explicar, pero es muy importante. Aquí os voy a pedir que hagáis un ejercicio de imaginación. Pensad que sois unos gigantes, que tenéis una lanza y cogéis el coche, ¡zas!, y lo pincháis de arriba abajo sobre el techo más o menos por el centro. Bueno, ¿qué hace el sensor de guiñada? Sobre ese eje, esa lanza que habéis clavado, mide lo que gira el coche. Es capaz de detectar si el coche está iniciando un giro o si ha hecho un trompo y gira sobre sí mismo. Luego tenemos el sensor de aceleración lateral. Este sensor lo que mide es si el coche está tomando una curva, está apoyado y se lo está haciendo muy bruscamente o muy suavemente. Y también mide, como os decía, sabe si es algo repentino o si es algo, bueno, si hemos tomado una curva en autopista muy suave o si nos hemos tragado una curva y pegamos un volantazo. Y luego tenemos el sensor de aceleración lineal, que nos dice, sabe si estamos acelerando mucho o si nos han dado un golpe por atrás, o si hemos frenado mucho o estamos empezándonos a chocar. Hay más sensores en los coches saben de todo, saben la temperatura del aire, de los gases de escape, la posición de un montón de cosas. Cada día saben más y son más listos. Por ejemplo, hay algunos sensores que saben que vas a tener un accidente. ¿Cómo lo saben? Bueno, aparte que hay coches que llevan radares y llevan cámaras, pero muchas veces el propio sensor, en el inicio, cuando hay un accidente, en el primer contacto, ya intuye que va a haber un accidente y entonces pues tensan los cinturones, disparan los airbags e incluso hacen que los reposacabezas se levanten y se acerquen a tu nuca. Hace muchas cosas, pero bueno, hoy estamos centrándonos en el control de estabilidad. Y luego está la centralita, que es clave en un control de estabilidad, porque es la que recibe todos estos datos y lo interpreta. Uno de los garajistas me dijo que las centralitas, aparte de ser cada vez más y más potentes, como ordenadores que son, tienen una ventaja, que hacen siempre lo mismo. Y él me decía, yo de esto no soy un experto, dice, no, es que un ordenador normal puede hacer de todo, ver vídeo, grabar, teclear. No, este es un ordenador tan especializado que además de tener mucha capacidad, le saca mucho partido. La centralita, ¿qué es lo que hace? Pues vamos a imaginaros que la centralita detecta que las 4 ruedas giran a la misma velocidad. Una velocidad, bueno, moderada, 100, 120, bueno, 120 no sé si es moderada, pero una velocidad constante. No detecta giro del acelerador. El control de guiñada le dice que el coche va recto. No hay aceleración lateral. Tanto el volante como el acelerador van en una posición más o menos fija. ¿Qué deduce la centralita? Que vamos tranquilamente por una autopista y no pasa nada. Y de repente, ¿qué pasa? Le llega a la centralita información que una rueda se está bloqueando, que hay 2 ruedas o la otra rueda está perdiendo tracción, o que una de las ruedas está bloqueando pero la otra prácticamente no puede frenar, que el conductor ha girado bruscamente el volante,
pero la centralita compara el giro de la dirección, porque es muy lista, con ese sensor de guiñada. Dice, coño, este tío está girando el volante más de lo que está girando el coche. Luego sabe que el coche está derrapando. Y sabe que el tío pega un pisotón al freno. Ha levantado bruscamente el acelerador y ha pisado el freno con todas sus ganas. Entonces la centralita sabe que las cosas se han complicado. O te has vuelto loco, o te has tragado una curva, o se te ha cruzado un niño, o viene un camión de frente. ¿Y qué hace? Te ayuda. Y aquí entra en acción lo que decíamos que es la tercera pata de un control de estabilidad. Las cosas que puedo hacer. Y es que puedo hacer muchas cosas. Porque como os decía, la diferencia de control de estabilidad es que el piloto, aunque sea Hamilton, o acelera o frena, pero no puede acelerar una rueda sí y otra no, o acelerar una rueda sí y frenar la otra. Pero el de control de estabilidad sí que puede hacerlo. Un control de estabilidad, en este caso que os ponía, puede hacer lo siguiente. Imagínate, para ayudar al coche a girar, puede hacer que frene la rueda trasera interior. E incluso, si es una tracción delantera o tracción total, puede hacer que acelere la rueda exterior delantera. Puede hacer que la rueda exterior derecha, estamos imaginando que el coche, el conductor da un volantazo a la izquierda, pues frene lo más posible y puede hacer que casi no frene la delantera interior, perdón, la delantera exterior. Puede hacer de todo. Es que incluso puede hacer que el volante gire más, incluso puede endurecer la suspensión, llegado el caso. Y además, todo esto lo hace en cuestión de segundos. No os imagináis lo que es capaz de hacer un control de estabilidad ayudando al conductor. Os he puesto un caso límite de un volantazo, pero puede ser que sencillamente os ponía el caso anterior, que ha pasado un camión regando, llegas a una rotonda, giras, aceleras, es un coche potente de propulsión trasera y el coche derraparía. A veces ni te enteras, simplemente ves el testigo, pum, 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 parpadear y dices, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que si no es por el control de estabilidad probablemente harías un trompo. Como os decía, los controles de estabilidad salvan vidas. ¿Os imagináis todo esto aplicado a un coche de competición o a una moto? Bueno, conseguiríamos coches que fueran prácticamente sobre raíles, que prácticamente no derraparan. Bueno, sabéis que en casi todas las modalidades del motorsport están limitados o prohibidos los sistemas de control de estabilidad o de gestión electrónica de la estabilidad. Pero no siempre ha sido así. Y os voy a contar una anécdota, porque en MotoGP hubo un momento que valía casi todo. Y fue la época en que Ducati fichó a Casey Stoner. Los pilotos eran Casey Stoner y Alex Barros. Y la moto tenía una electrónica súper sofisticada. Lo detectaba todo, porque además encima las motos se inclinan. Sabía lo que giraba, la dirección, la velocidad, la inclinación, bueno, todo. Entonces, yo me acuerdo que me contaba Casey Stoner estaba consiguiendo un mejor resultado que Alex Barros, de hecho ganó el Mundial, y entrevistando a Alex Barros me contaba, dice, mira, es que me dice el ingeniero que en esta moto que lo que tengo que hacer es frenar tarde, tumbar la moto y abrir gas a tope. Y que ya la moto lo va a hacer todo. Y es lo que hace Casey. Lleva la moto como si fuera un videojuego. Él frena, tumba la moto y acelera a fondo. Y que la moto lo haga todo. Y le digo, bueno, ¿y por qué no hacer lo mismo? Dice, me he hecho tanto daño por acelerar de más que yo soy incapaz. Soy incapaz de llegar con una moto tumbada a fondo, tumbada a tope y acelerar a fondo. Soy incapaz. Bueno, el hecho cierto es que Casey sí que fue capaz y que ese año ganó el Mundial. Y que luego, bueno, no sé ese año o otro, que luego me corregís, no sé si fue el año que hizo equipo con Barros, no sé, pero Casey Stoner sí que se entendió bien con ese sistema electrónico y consiguió unos resultados fantásticos hasta que ganó el Mundial. Y bueno, también os aconsejo que si no lo habéis visto ya, veáis el vídeo de Grupo B versus World Rally Car, porque ahí también explicamos que la gestión electrónica del diferencial central permite que estos coches sean mucho más fáciles de conducir. En resumen, los controles de estabilidad salvan vidas. He leído, oído y visto artículos sobre cuándo es conveniente desconectar el control de estabilidad. Bueno, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Muy sencilla. Nunca. Nunca. Hay gente que dice, no, sobre hielo o en tierra o si voy a rodar un circuito. Olvidaros. Nunca. Nunca lo desconectéis. Habría una excepción muy excepcional. Es que si rodáis en un circuito, pues bueno, he llegado a un punto que ya habéis cogido confianza con el coche, sabéis dónde están los límites, lo podéis desconectar.
Hay coches cada vez más, y sobre todo coches deportivos, que tienen varios sistemas. Tienen un sistema, unos reglajes Sport que te permiten llegar un poco más lejos, incluso un reglaje Race. Por ejemplo, quiero recordar que el Alfa 4C tiene este botón que puedes ponerlo en Race. En Race significa que va sin nada, salvo cuando el coche detecta que te vas a meter en un lío muy gordo. Detecta que ya vas de lado y entonces, a pesar de ser el modo Race, también actúa. Mi consejo es sencillísimo. Comprad coches con control de estabilidad. No lo desconectéis nunca. Hay coches, de hecho, en los que no se puede desconectar. Y si no habéis entendido cómo funciona, pues me lo decís y lo volvemos a intentar. Queremos que este canal sea muy participativo y por eso os proponemos una cosa. Para celebrar que llegamos a los 100.000 suscriptores, ayudarnos, mandándonos un vídeo para felicitarnos, pero no para felicitarme a mí o al equipo, no, para felicitar a todos los garajistas. Un vídeo cortito, por favor, mejor en horizontal y lo mandéis al correo que estáis viendo en pantalla. info@garajehermético.com. Esperamos vuestros vídeos. Y llegamos al coche del día, que he estado haciendo memoria y yo creo que nunca he elegido el Porsche 911 como coche del día, al menos esta versión, el 991, es decir, el que se fabricó hasta prácticamente 2018. Y bueno, pues me apetecía, es un coche que me encanta, aunque no lo haya elegido como coche del día, supongo que muchos ya lo sabéis. Pero no voy a hablar del coche, voy a hablar de una anécdota, porque yo probé este coche en circuito. Y bueno, los sistemas electrónicos de ayuda electrónica a la conducción de Porsche son sencillamente soberbios. ¿Por qué? Porque no te enteras que están actuando. Te dejan ir de lado, derrapando, te dejan hacer cosas que te crees bueno. Yo ya lo sabía. Monté a mi derecha a un compañero, íbamos con el coche ligerito, pero además, como os digo, el coche íbamos deslizando, a veces derrapando hasta un cierto punto bastante, apurando mucho frenada, pero sin llegar a bloquear en ningún caso. Y mi compañero me dijo, es que este coche va súper bien. Y digo, el coche va súper bien, pero es que el sistema de control de estabilidad es magnífico. Luego, si quieres, lo probamos en control de estabilidad. Pero bueno, se acabó mi turno, cogió él el coche y él directamente, ¡bum!, desconectó todos los sistemas, hizo un trompo en la primera curva y salió de lado en la siguiente y casi se sale de la pista en la siguiente, así que, ¡pum!, decidió ponerlo. Y de repente se convirtió en un buen piloto. Como os digo, es que este coche, aparte de que ofrece un rendimiento fantástico, es que tiene un control de estabilidad que no solo es que no lo notes, es que no eres consciente. Te hace buen piloto. Así que por eso he elegido este coche hoy como coche del día. Y bueno, se habéis llegado hasta aquí. Lo más importante de todo es, ¿lo habéis entendido? Si lo habéis entendido, por favor, darnos un like. Si no, hacednos un comentario, macho, no te has explicado, cuéntanos esto, lo otro, lo de más allá. Ya sabéis que espero que os suscribáis y que hay una campanita por aquí en YouTube, ¡pum!, que si la tocáis, si la pulsáis, os avisamos del próximo vídeo. Y siempre os digo lo mismo, estamos en el decorado de pandemia, el decorado de emergencia, pero espero que muy pronto ya podamos estar en nuestro nuevo estudio. Así que ya sabéis, cuidaros todos mucho porque espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!